Reinos sumergidos toma como punto de partida una intuición que las tradiciones reconocieron desde tiempos antiguos. El mundo no se agota en lo visible. Lo que aparece ante los sentidos es solo la capa manifiesta de una arquitectura más profunda, organizada por principios que operan sobre distintos planos y que en última instancia ordenan la realidad. Estas leyes, captadas, nombradas y codificadas de formas diversas, por culturas separadas en tiempo y espacio, sin contacto ni acuerdo previo, estructuran simultáneamente el orden metafísico de los mundos intermedios, la vida psíquica individual y los modos de organización colectiva. De sus codificaciones nacieron ritos, doctrinas, sistemas filosóficos, gestos rituales, formas simbólicas, narraciones míticas y prácticas destinadas a integrar la vida humana al orden superior que estos principios implicaban. El conjunto de estos principios y de las prácticas que buscaban una existencia acorde con ellos recibió múltiples denominaciones: prisca filosofía, sofía perennis, sabiduría antigua o, en forma más general, espiritualidad. Sin embargo, las fuerzas que operan en esos órdenes no se restringen a lo doctrinal. También emergen en las manifestaciones humanas más espontáneas, en movimientos sociales, en realizaciones culturales, en obras artísticas o en sensibilidades colectivas que cristalizan en estilos históricos. Desde esta perspectiva, cualquier plasmación humana, por efímera que sea, puede leerse como modulación visible de estructuras más profundas y de tensiones arquetípicas que se constelan. Comprender estas manifestaciones, tanto las codificadas como las espontáneas, es una forma de entrar en continuidad con aquellas corrientes intelectuales y espirituales que recorrieron los sabios de distintas épocas. Esta labor de reconocimiento no es meramente erudita. Fue comprendida por las tradiciones como un modo de orientar la vida individual y colectiva según los principios universales comunes. Tal orientación no se produce de manera espontánea. La noción de trabajo interior parte del reconocimiento de que el ser humano llega al mundo como un ser inacabado y de que su perfeccionamiento no está garantizado ni por la naturaleza biológica ni por la cultura. Se requiere un trabajo paciente y sostenido, cuyo éxito nunca está asegurado. Esta labor es la tarea humana por excelencia y constituye una responsabilidad respecto de uno mismo, respecto de los demás y, en última instancia, respecto del despliegue mismo del espíritu en el mundo. La propuesta que aquí se presenta nace del entramado de estas ideas, tan complejas como la existencia humana. Esa condición solo puede abordarse con honestidad mediante saberes múltiples que la acepten sin reducirla. Por ello, en las investigaciones que se ofrecen, convergen la filosofía esotérica, la psicología profunda, el simbolismo, la historia de las religiones, la astrología, la teurgia, la mitología comparada y otras disciplinas que aún, con diferencias de método, estudian las fuerzas que atraviesan la vida humana y dan forma a sus expresiones. La intención es considerar toda manifestación humana, desde las más sublimes hasta las más cotidianas, como formas legítimas de autocomprensión. Cada una de estas disciplinas y la síntesis que producen ofrecen un modo distinto de examinar los mismos principios operantes. De esta forma, el canal se concibe como un espacio creativo donde se ejercita la capacidad de vincular niveles habitualmente separados, lo individual y lo colectivo, lo psicológico y lo metafísico, lo arcaico y lo contemporáneo, con el fin de identificar constelaciones simbólicas que atraviesan épocas, lenguajes y civilizaciones.
Esta orientación surge de un trabajo sostenido que articula investigación, estudios comparados, enseñanza directa y acompañamiento en procesos de reorientación interior, donde la sabiduría perenne mostró su capacidad para esclarecer existencias previamente sumidas en confusión. En esa vinculación entre saber, experiencia y ejercicio se configura el marco desde el cual se habla aquí. Desde esta misma perspectiva, el proyecto se dirige a quienes perciben el desgaste de las formas contemporáneas de sentido y no encuentran satisfacción en los discursos motivacionales o moralizantes, a quienes intuyen la existencia de un orden inteligible más allá de lo sensible y sospechan que la vida interior no es un lujo psicológico, sino la operación central del ser humano. Se dirige también a quienes se toman en serio la pregunta espiritual, es decir, a quienes no delegan la propia orientación interior en etiquetas, identidades o programas de época. Aspira a ofrecer un ámbito de estudio y contemplación en un tiempo en que la vida simbólica se ha debilitado y en el que el imaginario espiritual tiende a configurarse en sus formas más rebajadas. Frente a esta erosión del sentido, se propone así una vía de comprensión que no depende de dogmas ni de adhesiones automáticas, ni de sistemas de creencias, ni de divulgación de técnicas de autoayuda o psicoterapia, sino de la exploración paciente de la estructura profunda de la existencia. Se intenta divulgar conocimiento con densidad y precisión, generar preguntas fecundas y ofrecer, cuando es legítimo, orientaciones que permitan abrir nuevos marcos de comprensión, siempre desde la humildad que proviene de admitir que el conocimiento último es esquivo al ser humano y de que los reflejos de verdad que a veces creemos captar son provisionales, solo peldaños hacia captaciones más profundas. Este lugar de encuentro se presenta entonces como un punto de convergencia, un espacio donde quienes se reconocen en esta búsqueda puedan ejercitar la comparación, la indagación y la reflexión sostenida, donde las expresiones humanas, antiguas y contemporáneas, dialoguen sin reducirse mutuamente, donde las imágenes antiguas recuperen su capacidad orientadora y donde cada persona pueda explorar con claridad y libertad la arquitectura invisible a partir de la cual la existencia adquiere forma, dirección y sentido. A esa arquitectura se dirige este trabajo. Bienvenidos a Reinos Sumergidos.